Yo, siendo un poco tu hilo discursivo, a mí personalmente como periodista, y he vivido 11 años en Rusia y tengo familia rusa, me cuesta muchísimo trasladar a los lectores la naturaleza del régimen de Putin, ¿no? Es decir, o sea, no, Putin es una dictadura. Putin es un régimen autoritario. Putin, o sea, es decir, a decir que Putin es una dictadura, decir que Putin es un régimen autoritario, es verdaderamente quedarse tremendamente corto, es quedarse con el 10% de la realidad. O sea, una dictadura, pues yo la identifico, pues no sé, con un régimen autocrático, con Erdogan, Ujú. un régimen árabe. Pero es que estamos hablando de un régimen. Yo varias cosas, es decir, o sea, yo creo que hay que recordar un poco los orígenes de Putin. Cuando el señor Putin llegó al poder, señor Putin llegó al poder después de una serie de atentados, no sé si todos los conocéis, Mm. una serie de atentados que él no era una persona popular, estaba mejor colocado un candidato diferente, que era Yevgeny Primakov, y en esa serie de atentados, fueron 4 atentados, 300 personas, un atentado fallido que además se descubrió que en realidad había sido preparado por agentes de FSB, y algo totalmente ya innegable. Y bueno, y entonces, es decir, o sea, hoy en día nadie dudamos, ya ponemos en duda de que este señor, cuando llegó al poder, eh, gracias al apoyo de una agencia que causó 300 muertos entre su propio público, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de una persona que también, vamos a ver, o sea, Putin, cuando durante su época joven pactó con la mafia, o sea, quería controlar los ingresos del puerto de San Petersburgo, no pudo, se enfrentó con la mafia Tambov, al final llegó a un acuerdo y se repartieron los dividendos, ¿no? En España esa mafia quiso instalarse, gracias a Dios que hace el trabajo del señor Rinda, esa mafia no logró instalarse, pero por ejemplo en otros países donde otra mafia se instaló, como es la Salnitskaya en Hungría, vemos cuál es el resultado. La mafia viene acompañada del FSB. Entonces estamos hablando de una persona con mentalidad de terrorista, una persona con mentalidad de mafia, que ha llegado al poder en un momento en el que el país, con métodos de crimen organizado. Verdaderamente, o sea, es decir, o sea, el mundo es un lugar terrorífico si asumes esa realidad. Que tenemos que dar una persona con la mentalidad de un criminal, de un gángster y de un terrorista al frente de la segunda potencia atómica del mundo, es un mundo muy difícil, muy difícil. Pero es mucho peor no asumirlo, porque acabas hablando con una Rusia que no existe. Mm. Y eso es lo que yo entiendo. O sea, para mí la Rusia que hay en las mentes de una parte importante de la opinión pública española es una Rusia que no existe. La Rusia que existe es la que existe en las mentes de los países bálticos que han sufrido las deportaciones, que han sufrido y que entienden cómo funciona un régimen que incluso es capaz de pactar con grupos terroristas. O sea, vamos a ver, hay informaciones que el señor Putin, en su época, en su juventud, cuando estaba instalado en Dresden, gestionaba, coordinaba, presionaba por logístico a acción directa en Francia y a Baden-Meinhof. Entonces, para mí es una cosa que me cuesta muchísimo trasladar a mi público. Y es algo que. Y entonces, bueno, yo parafraseando a David Sutter, o sea, sí, es terrorífico asumir esa realidad, pero es mucho peor no hacerlo porque acabas tratando con una Rusia que no existe. Y durante 25 años hemos estado tratando con una Rusia que verdaderamente no existe.